Usuarios y usuarias de Vive Televisión, gracias por estar con nosotros y seguirnos a través de nuestra programación. Sean todas y todos bienvenidos a nuestro programa Diálogo de Saberes. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es sobre los logros, avances legales en materia de discriminación racial. Para ello entonces quiero presentarles a los invitados del día de hoy. Tengo a la compañera Marisabel Blanco, quien es vicepresidenta de INCODIR, y al compañero Jesús Ricardo Díaz, quien es consultor jurídico de INCODIR. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, y Yulimar, bueno, por invitarnos. Gracias. Bienvenidos. Entremos en tema en lo que serían estos avances que de una u otra forma han marcado a INCODIR y por supuesto, bueno, darnos ese conocimiento del significado INCODIR. INCODIR es el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial que nace tras la promulgación de la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial, que el 19 de diciembre cumple 3 años su promulgación de manos de nuestro comandante Chávez. Ese 19 de diciembre del 2011, cuando se decreta la ley, también nace el INCODIR, porque dentro de su contenido la ley establece un capítulo completo para el órgano rector que aplica los contenidos de esa ley y que va a regular para el Estado venezolano el diseño, la aplicación, la vigilancia de los contenidos de la ley en materia como políticas públicas en contra de la discriminación racial. Entonces el INCODIR es una institución que desde esa fecha está decretada su creación, más sin embargo es a partir de este año 2014 que comienza a materializar su creación. Es realmente este año cuando se prepara un equipo, se constituye un equipo, se arma su directiva, se constituye su directiva, su consejo general y comienza a perfilarse y a crearse, a pensarse la institución con miras a que en el año 2015 comience su puesta en marcha definitiva y comience verdaderamente a aplicar todos aquellos mandatos que establece la ley, sus funciones, sus acciones, su diseño de políticas, la atención a las personas, todo el trabajo de diseño y construcción colectiva para abordar este tema de interés público y dar cumplimiento a todos los contenidos de la ley. Entonces, podríamos decir que en este año ha sido, para resumir lo que te estoy explicando, un año de preparación, un año cero para arrancar en el 2015 pues con todos los conocimientos que en este periodo hemos acumulado. Hablas, bueno, de algunas leyes dentro de INCODIR, pero ¿qué manda en estos momentos en cuanto a la ley dentro de esta nueva institución que arrancó este año? La ley al INCODIR le encomienda erradicar la discriminación racial como, digamos, directriz general a partir de la educación, de la sensibilización, de la atención a las víctimas del delito que está allí contenido y a la sanción, porque nosotros somos un órgano, bueno, el consultor jurídico lo puede explicar mejor que yo, pero es un órgano que contribuye o colabora con los de justicia, los órganos de justicia que verdaderamente son los que van a sancionar, ¿no? Nosotros digamos que estábamos allí en una primera fase dentro de lo que es la determinación del delito en primera instancia, pero somos receptores sí de las denuncias, somos el ente que está llamado a difundir la ley, a formar a las personas, a las instituciones, a los colectivos, al pueblo nacional, a la población nacional en cuanto al contenido de la ley y la prevención que debe tenerse para evitar precisamente caer en esas prácticas discriminatorias y seguir reproduciendo pues una problemática que está enquistada dentro de nuestra sociedad. Ahora bien, ¿qué parte de la ley pudiésemos entonces destacar dentro de esta nueva institución? Bueno, dentro de la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial, nosotros podemos señalar instituciones muy importantes. Están los principios, y uno de los principios, digamos que fundamentales, que se contempla en la ley, es el de la corresponsabilidad que tiene el Estado, los particulares, bien sea personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, en todo el tema que tiene que ver con la educación, la erradicación y la información básica sobre el tema de la discriminación racial, la xenofobia y
aquellas otras formas conexas que tienen que ver con el tema también de la discriminación racial. Nuestra ley tiene fundamentos tomados básicamente y como desarrollo de los principios y fundamentos establecidos en nuestra Carta Magna, como son los derechos humanos. Partimos de dos derechos humanos fundamentales, como lo es la no discriminación, que en base a ello, pues, digamos, tenemos la plataforma fundamental de lo que es el desarrollo y la construcción de la ley. Y la igualdad, por supuesto, que es un tema que se maneja en todas las discusiones que ha tenido que ver con el desarrollo de la ley. Por eso decimos que la corresponsabilidad viene dada de parte del Estado, y el Estado lo hace materializándolo como a través de una institución que dé respuesta a cada una de estas situaciones que se generan con motivo del tema de la discriminación racial o de la no igualdad que se ha venido invisibilizando hasta ahora y que nosotros buscamos dar respuesta a través de ¿qué? A través de una institución. Esto lo hace el INCODIR, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, que nace con motivo de la promulgación de la ley. Es la herramienta o el instrumento fundamental que el Estado venezolano tiene para que junto con la sociedad organizada, con las organizaciones sociales, en los diferentes ámbitos, bien sea migratorio, sí. Porque precisamente la ley tiene una figura que son los comités, que es donde ese principio de corresponsabilidad de que él está explicando tiene, digamos, se materializa, pues tiene su razón de ser. La ley establece la creación de los comités para la prevención de la discriminación racial y estamos llamados a promover su creación o su constitución y a vigilar su funcionamiento, a, digamos, entrenar a estas personas que se constituyan en la defensa de sus derechos, de sus derechos humanos, en particular lo que tiene que ver con la prevención de la discriminación en los ámbitos laborales, en los ámbitos educativos, etcétera, ¿no? Estos comités de los cuales mencionas lo estarían gestionando ustedes a nivel nacional. ¿Cómo sería también esa integración en otras regiones? Son figuras que están descritas en la ley, pero que no tienen un desarrollo aún, porque la ley no tiene un reglamento desarrollado aún, y eso es una tarea que tenemos prevista para el año 1 de trabajo, porque bueno, tenemos muchas ideas que surgen de los mismos comentarios y los mismos aportes de las personas que han trabajado el tema de la discriminación durante muchos años, experiencia que hemos visto fuera de Venezuela, y tenemos una idea de cómo deben funcionar estos comités, cómo deben constituirse, pero definitivamente es en el marco del reglamento que debe quedar especificado allí su funcionamiento, ¿verdad? Su metodología de constitución, su regulación y todo lo que tiene que ver con su, puesta, ¿no? Su funcionamiento, vamos a decirlo. En cuanto a la creación de la ley, ¿hubo participación del Poder Popular? Sí, bueno, debo acotar que ese principio de la democracia participativa y protagónica en esta ley pues tuvo un peso fundamental, porque su creación estuvo impulsada, motivada por diferentes organizaciones sociales que llevaron la inquietud, llevaron todo el tema y el desarrollo de la construcción de la ley a la Asamblea Nacional, y con el parlamentarismo de calle y la inclusión de todos estos grupos organizados en la discusión de la ley, pues obtuvimos a través también de, tomando los formatos y los modelos de Naciones Unidas en el tema de discriminación racial, obtuvimos pues el producto que es nuestra Ley Orgánica contra la Discriminación Racial, que indudablemente desarrolla, como te decía en un principio, la democracia participativa y protagónica, porque la constitución de estos comités para erradicar la discriminación racial, indudablemente que involucra a toda la población, al poder popular organizado, para que le dé esa viabilidad, ese protagonismo y esa razón de ser que tiene la ley en materializar lo que realmente se busca acá, que es combatir y erradicar, en definitiva, el tema de la discriminación racial en cualquiera de sus manifestaciones. Que tiene congruencia el hecho de que la creación de la ley, su presentación como propuesta en la Asamblea, su promulgación y ahora próximamente pues su puesta en marcha o su
su concreción ya como un instrumento jurídico a favor de los derechos humanos de la población venezolana, tiene que ser vigilada precisamente por esos grupos organizados que impulsaron su creación y su constitución, que discutieron a nivel nacional a través de distintas formas, foros, encuentros, reuniones, en fin, diversidad de mecanismos para discutir y construir lo que hoy es ese producto. Los comités, por un lado, van a ser garantes dentro de pequeños espacios o medianos espacios de que esa letra se cumpla y de que sus derechos allí consagrados, pues estén garantizados, pero no es el único mecanismo. El instituto tiene por mandato formular las estrategias para, como un solo gobierno, hacer un bloque con todas las instituciones y con todos los organismos necesarios para que desde cada una de las instituciones se garantice el cumplimiento de lo que allí se dice. Un poco nos toca la tarea que, haciendo una comparación tal vez un poco traída de los cabellos, pero que es lo que más se me ocurre, cuando se hablaba del tema de género, mucha gente desestimaba la importancia de eso, del tema. Habían burlas, había cuestionamientos de que era innecesario un gasto porque se invertía en eso, que no, bueno, en fin, una valoración negativa de ese impulso que hoy lo vemos, lo aceptamos, hombres y mujeres, el hecho de asumir el enfoque de género desde las altas autoridades hasta ya en este momento en los colegios, en las escuelas, en las instituciones, se habla con enfoque de género, se diseñan políticas con enfoque de género, se aplican con enfoque de género y con especificidad, pero fue una tarea titánica, negada en principio, pero que luego con el transcurso del tiempo y el empeño, la decisión, la tarea que tuvo que cumplir el grupo que la estaba impulsando, pues se comprendió y ahora pues lo asumimos como una verdad y como una necesidad. Es importante bien, también resaltar, ya es momento, amigos, de establecer nuestra primera pausa. En el corte sí queremos seguir reforzando este tema, bueno, importante que ustedes acaban de mencionar, logros, avances legales en materia de discriminación. Es momento de establecer nuestra pausa, nuestro programa Diálogo de Saberes. No se aparte, en minutos regresamos con más. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa Diálogo de Saberes. Hablábamos sobre la participación del Poder Popular dentro de esta ley. Dejamos algo en el aire, no sé si quiere concretar parte de esta pregunta, señor Ricardo. Sí, por supuesto. Debo complementar que el tema de la participación hay que tomar en cuenta que la ley también fue tan sabia, como dice en el argot legislativo, el legislador fue tan sabio en ese sentido que incluyó la participación del poder ciudadano dentro de la conformación del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial. Al conformarlo entre un consejo directivo, que es el que rige la parte administrativa y las gestiones propias de la institución, pero tenemos un consejo general en el cual se incorporan como voceros los voceros de los inmigrantes, de las asociaciones, de las organizaciones afrodescendientes, de las organizaciones sociales que le dan ese peso y ese impulso, y de los indígenas que indudablemente materializan lo que es el tema en sí del protagonismo social que se busca para que se vea realmente representada la voz y no sea exclusivamente del Estado, y la corresponsabilidad y la participación tengan una materialización efectiva, veraz, eficaz y con resultados hacia toda la población, que es lo que busca la ley, la concreción de la ley como tal. ¿Esta ley tiene reglamento y en qué estaría basándose dentro de la institución? El reglamento de la ley aún no ha sido dictado y es una de las normas de desarrollo programático fundamentales que tiene el INCODIR como tal que llevar a cabo a través de la transversalización de todo lo que es las normas del poder popular, y como tal tenemos que darle un peso importante dentro de la gestión de arranque, dentro de la próxima concreción
en el año 2015 de esa consulta a nivel popular, una gran consulta que recoja realmente lo que tiene que ver el desarrollo de todas estas normas. Por ejemplo, tenemos, como hablábamos anteriormente, los comités para erradicar el tema de la discriminación racial, Comité contra la Discriminación Racial. Eso tiene que establecerse a nivel nacional en las diferentes instancias del poder, y nosotros a través del reglamento pues vamos a establecer todos los mecanismos necesarios para que eso se materialice. Así como eso, pues hay otros mandatos específicos que deben desarrollarse o que van a desarrollar el contenido de la ley. El Fondo Único contra la Discriminación Racial, que es otro tema, por ejemplo, que también debe estar incluido allí y debe tener unas especificaciones propias para... La ley no lo dice y hay que consultarlo y hay que de alguna manera establecer el deber ser de cada uno de estas situaciones que fueron previstas en la ley y que el mismo legislador dejó para que fuese discutido con la participación popular y se desarrollara de una manera apropiada. Para nosotros es un reto iniciar el año 2015 con la tarea precisamente de impulsar la creación de su reglamento, del reglamento de la ley. Tiene que ser una tarea en conjunto. Afortunadamente en el Consejo General hay vocería y hay representación de distintos espacios e instituciones de la vida pública, porque es una gran responsabilidad para una institución pequeña que está naciendo, generar el desarrollo de lo que es la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial, reservada entre cuatro paredes, un equipo pequeño. Claro. Nosotros no lo concebimos así y vamos precisamente en la misma sintonía de lo que fue el proceso de creación de la Ley Orgánica. Un proceso abierto, de consulta, de construcción colectiva, de consenso, para que pueda establecerse los mecanismos que desarrollan la ley de conformidad con las expectativas y con las experiencias que se han acumulado en los colectivos y en las organizaciones sociales, indígenas, migrantes y afrodescendientes, y que pueda dar respuesta entonces cada uno de esos artículos que vaya a tener el reglamento, para que verdaderamente fluya y permita que la ley entonces, digamos, se desatore, ¿no? Se claro. pueda desarrollar. ¿De cuántas personas estamos hablando en estos momentos dentro de la institución y cómo se preparan ahora para, bueno, arranque dentro de Eso es bien importante que me lo preguntes, porque el INCODIR es un equipo de 30 personas. 30 personas que hemos tenido la responsabilidad de este primer año de desarrollar actividades técnicas, legales, burocráticas, pues, la podemos entender así, que tiene que ver con la elaboración de documentos que tienen que ser aprobados en distintas instancias formales para que pueda la institución nacer como tal. Y hemos también compartido esas funciones que son muy específicas y técnicas con la actividad sustantiva que de cara al 2015 ya será nuestra cotidianidad, pero que para nosotros este año ha sido como ensayos, ¿no? Y mediciones, en muchos casos han sido parte de las investigaciones que estamos haciendo para recoger información y poder sustentar las acciones que vamos a proponer para el 2015. Y dentro de esas acciones sustantivas, pues hicimos el Congreso Nacional contra la Discriminación Racial, el Congreso Internacional que fue en el mes de julio, actividades de formación en universidades, reuniones con el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo. A nivel internacional nos hemos conectado con distintas instituciones homólogas al INCODIR, reuniones con personalidades que manejan la temática dentro del país y fuera de ella, buscando de armar elementos que nos permitan pues arrancar con buen pie en el año 2015. Entonces, bueno, estas 30 personas somos nosotras mismas, como dice por ahí, yo misma soy. Nosotros redactamos toda la información que hay que entregar a las instancias de aprobación. Pero el instituto va de la mano con ¿qué otro organismo gubernamental en estos momentos? Somos, digamos, adscritos, no dependientes, porque es un instituto autónomo,
pero que está ciertamente sometido dentro del marco de las competencias de derechos humanos que lleva el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Ajá. Pero es una institución que están haciendo, y eso tiene que entenderse, una institución que están haciendo tiene un proceso. Primero se constituye el equipo, se arma la estructura, se aprueba el funcionamiento interno, se crean las estructuras legales de aprobación y de manejo de toda la parte administrativa, se crea una sede, se arma se aprueba su estructura de funcionamiento, se selecciona el equipo que ya definitivamente lo va a enrumbar la institución, se crean los proyectos, las políticas, las acciones, las estrategias, en fin, es un proceso que es mucho más largo, cuando lo estás desarrollando, especialmente en una materia tan nueva, tan poco, digamos, que la gente dentro del mismo ministerio le costó, durante todo este año lo comprobamos, asumir que era una temática que formaba parte de la naturaleza del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Tuvimos que hacer una jornada de sensibilización interna, comenzando por la casa, como se dijo aquí en uno de los programas, para que los mismos compañeros del ministerio entendieran y asumieran que era el INCODIR, la importancia que tenía. Entonces, es como luchar internamente con la resistencia dentro de la misma estructura de la institución. Ahora bien, ¿qué hace falta? Y que debería impulsar con más fluidez la creación del instituto. ¿Qué hace falta para que INCODIR ordene la colocación de lo que sería el cartel con el artículo número 8, donde, bueno, prohíbe todo acto de discriminación racial? Bueno, debemos tomar en cuenta que el tema a plantear con relación al cartel es el cumplimiento de la obligación que se establece en la ley por parte de los particulares, bien sea personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Ellos tienen una obligación como tal que cumplir por mandato expreso de la ley de establecer o de colocar un cartel que debe ser normado, las dimensiones y el contenido del mismo, por el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial. El INCODIR debe establecer la normativa, pero ya muchas instituciones públicas vienen cumpliendo con el contenido y el mandato expreso que está en el artículo 20 de la ley y que remite al contenido del artículo 8, el cual hace mención, porque precisamente la gente avisorando la situación que hay con relación al cumplimiento de su obligación, pues hay 3 obligaciones muy específicas, se han ido adelantando y han colocado el cartel en diferentes instituciones. Nosotros sí tenemos que velar y vigilar, porque está colocado en diferentes dimensiones. Hay unos que son pequeñitos, sí, hay unos pequeños que más, y están en algunos sitios específicos dependiendo de la localidad, ¿no? Sí. Hay unos lugares más visibles, otros que no han sido tan visibles. Lo que nos toca a nosotros es regular las dimensiones, las características de ese cartel, más no su contenido, porque ya está definido en la ley orgánica. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Que nosotros regulemos la forma en que cada quien va a colocar eso. Como tú planteabas anteriormente, bueno, se ha planteado a través de diálogos de saberes, bueno, en otros programas, sobre la xenofobia, discriminación racial, el racismo, de la afrodescendencia, de qué manera podría entonces actuar INCODIR dentro de estos conceptos. INCODIR se nutre de la participación de los colectivos, pero también de las instituciones que son, digamos, que tienen materia específica o competencia específica en determinadas áreas que se vinculan con lo que hacemos nosotros. En ese sentido, dentro del Consejo General del INCODIR está el representante del Ministerio de Comunas, de Salud, de Trabajo, de Educación, de Pueblos Indígenas, y cada uno de estos ministerios tiene políticas, instituciones, estrategias, materiales y recursos asignados ya a determinadas áreas que apoyan, o en los que nos vamos a apoyar, para fortalecer el trabajo precisamente que va hacia a todas esas áreas, la indianidad o lo que tiene que ver con los indígenas. Nos vamos a fortalecer el trabajo de prevención, erradicación, atención y sanción en materia de discriminación racial, de la mano precisamente del Ministerio de Pueblos Indígenas. Y así será con el de Salud, con el de Educación y con el de Cultura, etcétera, etcétera. Entonces, allí el tema de abordar la diversidad cultural,
la plurietnicidad que nos caracteriza Claro. como sociedad, va a ser siempre de la mano de estas instituciones y de los colectivos organizados que ya trabajan en diferentes materias y que, bueno, lo vamos a sumar a la causa del INCODIR. Ya estamos llegando al final de nuestro programa Diálogo de Saber. Este tema, por supuesto, bueno, tendrá mucho más que decir ya que se establezca y tengan más tiempo para seguir ustedes profundizando parte de estas estrategias y actividades nuevas que tengan dentro de la institución. Ese mensaje que nos pudiese dejar a todos los usuarios y usuarias que nos están sintonizando, además de, bueno, qué a futuro espera la población venezolana de INCODIR y, bueno, para culminar ese puntos de contacto para obtener mayor información. Bueno, para nosotros este año ha sido, ratifico, de preparación, de ensayo y de diseño. Pretendemos arrancar el año 2015 con 3 líneas de trabajo fundamentales donde se van a vincular muchas de las cosas que hemos hablado aquí y que algunas otras se han conversado en los otros programas. Fundamentalmente el desarrollo del reglamento al que hemos conversado hoy, pero también el Plan Nacional contra la Discriminación Racial, el cual pensamos va a ser una estrategia para movilizar a toda la población venezolana en sus distintos ámbitos, para sintonizarse, sensibilizarse y promover verdaderamente estrategias realizables en contra de la discriminación racial. Va a ser un plan que pretendemos construir con todos en unas jornadas digamos, muy creativas con todos los colectivos e instituciones y abordar el país para consultar a la gente qué hacer, cómo verdaderamente desarrollar las estrategias nacionales en contra de la discriminación racial. Esas 2 actividades son fundamentales y, por supuesto, consolidar la institución, plantarla dentro del ámbito público como una institución rectora de esa materia, vista, digamos, por sus homólogos internacionalmente como una institución seria y capaz de darle respuesta a las personas, a los colectivos, a la sociedad venezolana, de acuerdo al mandato de la ley. ¿Puntos de contacto para obtener mayor información? Bueno, estamos ahorita en el 506. Ajá. 1756 es la única línea que tenemos disponible ahora, pero a través del Twitter de @INCODIR, el Facebook también de INCODIR, nos pueden contactar. De ahí permanentemente estamos recibiendo feedback de la gente, estamos contestando algunas cosas, orientando. De hecho, tenemos ya 20 casos que hemos atendido a través de ese mecanismo. Desde cualquier instituto o instancia lo pueden hacer también. Sí, y el correo es info.incodir@gmail.com. Allí también nos pueden hacer llegar a algún comentario. Bueno, yo quiero agradecer que el día de hoy hayan estado con nosotros. Importante tema que por supuesto hay que seguir debatiendo. Esperemos que, bueno, ya el año que viene vengan con algunos ya retos cumplidos y, bueno, nos puedan expresar aquí parte también de sus actividades y logros a través de este maravilloso instituto que por supuesto nos beneficia a todos los venezolanos y que nos empapa a todos los venezolanos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Gracias por estar con nosotros, María Isabel Blanco, quien es vicepresidenta de INCODIR, y el compañero Jesús Ricardo Díaz, consultor jurídico de INCODIR. Mil gracias por estar con nosotros. Una vez más, bueno, más adelante estén con nosotros. Ustedes, amigos, pueden ampliar estas y otras informaciones a través de nuestra página web www.vive.gov.be o a través de nuestro Twitter @vive_televisión. Una vez más, mil gracias por estar con nosotros. Continúen con Vive, el canal del Poder Popular. Hasta luego. En Twitter @BTV, Canal 8. Las etiquetas para interactuar con nosotros.